En medio de la sequía, él no se desesperó, él no tomó malas decisiones, no hizo cosas que más adelante le iba a traer consecuencias. ¿Qué él hizo? Él pidió dirección de Dios. Es necesario estar conectado con Dios, porque cuando estamos conectados con Dios, Dios nos va direccionando, nos va dando llevando a la mano y nos va dando los pasos a seguir. Dile que está al lado, conéctate con Dios. Hay una desconexión de la iglesia con Dios. Por eso que la iglesia no da los pasos correctos, porque la iglesia necesita conectarse con Dios para que Dios lo guíe y lo lleve a los pasos correctos. Cuando tú das los pasos correctos, la sequía no te desespera, la sequía no te turba, la sequía no te tumba, no te deprime. ¿Por qué? Porque tú estás garantizado y estás seguro de que Dios te dará la dirección correcta en el momento que tú la necesites. Cuando no estamos conectados con Dios, nos desesperamos, tomamos decisiones incorrectas en las cuales traen consecuencias. Y todos aquí sabemos que hemos tomado decisiones no correctas que traen consecuencias. Pero Elías es un ejemplo a seguir, en la cual en medio que había sequía, no llovía por 3 años en ese lugar, había hambre, él tenía la dirección correcta. ¿Cuántos están aquí? Y es necesario estar conectado con Dios. Hay gente que tú le dices, hay que buscarte a Dios, dice, no, el otro año después. Pero es Dios llamando a la persona, ¿para qué? Para guiarlo, para llevarlo a la mano y para darle la dirección correcta. Por eso Dios permite que nos estrellemos para que reaccionemos y entendamos que necesitamos estar conectados con Dios para llegar al lugar correcto, para llevar la guía correcta. ¿Cuántos están aquí? El hombre por sus principios, el hombre y la mujer por sus principios y sus pensamientos está acostumbrado a resolver por ellos mismos. Pero cuando hacemos las cosas con nuestra capacidad, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones fuera de la voluntad de Dios, entonces nos estrellamos y pasamos por muchas cosas que al final dañan nuestro corazón, dañan nuestra vida y dañan nuestra familia. ¿Cuántos están aquí? Y es necesario estar conectado con Dios para que Él nos lleve a la dirección correcta. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Le dice, vete al arroyo de Querí y mora ahí, porque yo he encomendado a los cuervos para que te alimenten. ¿Qué pasó ahí? Dios alimenta a Elías en medio de la sequía con los medios que no eran acostumbrados a alimentar a alguien. Porque Dios va a buscar los medios y la manera correcta para sustentarte, para alimentarte, cuando tú sigues los pasos que Él te ha dicho que sigas. ¿Cuántos están aquí? Es necesario entender que cuando tú estás conectado con Dios, la palabra conectar es búsqueda, es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Él te pide, orar. Más que todo, porque no somos perfectos y podemos fallar, pero es orar y tener una intimidad con Dios. Tú te conectas con Él y Él te da sueños, te da visiones, te da maneras de hacer las cosas para que tú tomes las decisiones correctas. ¿Cuántos están aquí? Todos aquí entendemos que una mala decisión trae una consecuencia que puede durar años, que puede afectar a nuestra familia, puede afectar a nuestros hijos y nos puede afectar a nosotros mismos. Por eso que cada decisión que tengamos, la decisión que determinemos, tenemos que dejar que Dios sea el que nos guíe y nos lleve al camino correcto. ¿Cuántos están aquí? Yo puedo entender que decimos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Quedamos en esa expectativa y decimos, ¿cómo voy a tomar una decisión si no estoy conectado con Dios? Dice la Biblia, Dios no rechaza. ¿Qué no rechaza Dios? Un corazón triste y humillado en su presencia. No necesitas ser santo, no necesitas bajar del cielo como un querubín, solamente necesitas quebrantarte en tu presencia. Cuando tú te quebrantas en tu presencia, tú le dices a Dios, yo me humillo delante de ti y yo permito que tú seas el que me lleve a la mano, tú seas el que me dé los pasos a seguir que yo tengo que hacer. Es necesario entender, por eso que Satanás lo primero que hace con el hombre, le pone el corazón altivo, arrogante, le pone el corazón duro, porque él sabe que cuando tú te humillas delante de Dios y tú te quebrantas en su presencia, entonces Dios dice, voy a ayudarlo, voy a darle los pasos a seguir, voy a llevarlo en las manos. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice la Biblia
Elías fue al arroyo de Querit mientras había sequía. Lo sustentaban los cuervos, le traían pan y carne y lo sustentaban durante había sequía. Pero hubo un tiempo donde el arroyo se secó. Dile que estaba, se secó. O sea que las cosas se pusieron peor de lo que estaban, se secó. Pero a mí lo que me impacta de Elías es que él nunca se desespera. Él nunca toma malas decisiones. La presión que él estaba viviendo en ese momento no determinó lo que él iba a hacer para Dios. Hay veces la presión no hace sacar a Dios del asunto, no hace poner a Dios a un lado, no hace sacar a Dios de nuestros pasos. Porque va a haber momentos de presión. Imagínate, él está en el arroyo, en un lugar donde Dios le dice, ve para allá, y en ese lugar se seca el arroyo. Él no se movió, aunque había sequía. No se sabe cuánto tiempo él duró en ese lugar, pero aunque había sequía, aunque el arroyo se secó, él no tomó una decisión desesperada. Él esperó que Dios lo direccionara nuevamente. Cuando tú estás conectado con Dios, tú no tomas decisiones por tomar. Tú esperas que Dios te diga dónde hacer y cómo hacer las cosas. Es por eso, y Dios lo manda y lo dirige a ser una viuda de Sarepta. Ustedes han escuchado la historia, no voy a entrar en profundidad, pero lo que le quiero dar a entender de que cada determinación que hacía Elías, el profeta de Dios, un hombre que hacía descender fuego del cielo, un hombre que hacía que doblaba, que el pueblo de Israel doblaba su rodilla ante Dios. El hombre tenía poder de Dios. Este hombre no tomaba decisiones solo. Él podía decir, yo tengo poder, yo voy a hacer como yo pienso. No, él permitía que Dios decidiera por él. Él se humillaba delante de Dios, porque en el momento que tú reconozcas que Dios es más grande que tu voluntad, más grande que tus decisiones, entonces tú vas a ver la mano de Dios a tu favor. ¿Cuántos están aquí? Dile que tal es necesario estar conectado con Dios. Hay un secreto en la humillación y el quebrantamiento de Dios. Cuando tú te quebrantas, entonces Dios empieza a dirigir. Dios empieza a llevarte a las manos. Como pastor, Dios te muestra en sueños, en visiones, y Él te va dando, como se dice, un rompecabezas de qué es lo que tú vas a hacer, cuáles son las decisiones que tú vas a tomar. Pero para eso tú necesitas estar conectado con Dios. Cuando estamos desconectados de Dios, las decisiones que tomamos traen consecuencias. Es necesario estar conectado con Dios. Dile que es necesario estar conectado con Dios. Y mira donde Dios manda a Elías, donde una viuda que se iba a morir de hambre también. O sea que las cosas están peor aún todavía. Y tenemos que entender que el hecho que estamos con Dios no significa que todo va a ser color de rosa. Hay gente que está equivocada con Dios. Hay gente que está equivocada con las cosas de Dios. Bueno, ya yo busqué a Dios, todo va a ser color de rosa. No. Tengo una noticia, las cosas se pueden poner peor. Esto no se predica porque están acostumbrados a engañar a la gente. Te puede ser peor, pero lo que te garantiza a ti que las cosas, aunque esté peor, te va a ir bien, es que tú estás conectado con Dios. Lo único que te garantiza que te puede ir mejor las cosas, porque tú estás conectado con Dios. Y cada paso que tú des es bajo la voluntad de Dios, es bajo la dirección de Dios. ¿Dónde estás aquí? Y Dios lo manda para una viuda donde se iba a morir de hambre también, imagínense. Un hombre que está conectado con el cielo, él podía decir, Señor, ¿por qué tú me mandas para acá? Si yo te oigo, yo sigo tus pasos, yo hago tu voluntad, yo hago lo que... Eso no te suena familiar. Yo hago lo que a ti te agrada, porque las cosas me están yendo peor y no mejor. ¿Cuántos están aquí? Pero eso no significa que Dios lo abandonó. Eso no significa que Dios se apartó de Elías, no. Desde el momento uno Dios estaba con Elías. Pero hay cosas que tenemos que pasar. Hay cosas que tenemos que aprender a trabajar y a aprender a confrontar para poder pasar al otro lado, para poder seguir adelante según lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y Dios lo manda de esa viuda que se iba a morir de hambre. Pero él va con una palabra de parte de Dios. Elías iba con una palabra, dile que está con una palabra de parte de Dios.
con una palabra. ¿Y cuando tú vas con una palabra de parte de Dios? Cuando tú estás conectado con Dios. Tú no puedes ir con una palabra de alguien que tú no estás conectado. Él estaba conectado con Dios, él iba con una palabra de parte de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque yo te puedo dar una palabra, puede venir un profeta y te puede dar una palabra, pero la palabra no va a tener cumplimiento hasta que tú no te conectes con el dueño de la palabra. ¿Cuántos están aquí? Hemos dicho, no, me han dado palabra, pero eso no va a tener cumplimiento hasta que tú no te conectes con el dueño de la palabra. Entonces Elías venía con una palabra de Dios que Dios le dio para que llevara a la casa de esa viuda que se iba a morir de hambre. Esa viuda también tenía un bocado de harina y un bocado de aceite y se iba a morir. Después de ahí se iba a morir, ella y su hijo se iba a morir de hambre. ¿Se iba a morir? Elías en el momento indicado podía decir, pero ¿qué yo hago aquí? Si yo vengo de un lugar donde se secó el arroyo, yo vengo de un desierto para ir a un peor desierto. Pero Elías estaba entendido de algo que no hemos estado entendidos. Mientras estemos conectados con Dios, Dios siempre va a buscar la solución. Amén. ¿No te están aquí? ¿No me están entendiendo? Mientras estemos conectados con Dios, Dios siempre va a buscar la solución. ¿No te están aquí? Amén. Y Dios lo lleva a ese lugar. Pero Elías le dice, dame a mí primero y no faltará la harina ni el pan en tu casa. ¿Por qué Elías le dice a la viuda? Porque Dios le da una palabra a Elías. Y por medio que Elías come de la harina y come de la harina, dice la Biblia que nunca faltó eso en la casa de la viuda. Desde ese momento se empezó a producir las cosas que estaban secas en la vida de la viuda y su hijo. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué empieza a producirse? Porque se cumple la palabra que Dios le da a Elías conectado con Dios. Entonces hay palabras que Dios te quiere dar a ti, pero Él necesita que tú estés conectado con Él para que esa palabra tenga cumplimiento. Y el tema de hoy se llama, esta es la introducción, es importante estar conectado con Dios. Dile que está al lado, es importante estar conectado con Dios. ¿Dónde está aquí? Ahora sí vamos a la palabra. Vamos para el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, ahí mismo, del 1 al 7. Voy a hablar un poquito de Elías, después hablamos un poquito de José. Estos hombres, ¿por qué yo menciono a estos hombres? Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Por qué yo menciono a estos hombres? Del 1 al 7. Porque estos hombres estaban conectados con el cielo. Y hay principios bíblicos que ellos nos dan a nosotros entender de que la mejor decisión es la voluntad de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 7. Mira el hombre que Elías dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añada, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues que, subrayen esa palabra, viendo pues que el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersabé, que está en Judá, y dejó allí su criado. Él se fue por el desierto un día en camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseó ¿qué? ¿Deseó qué? ¿Deseó qué? Elías deseó, a pesar de que estaba conectado con Dios, a pesar de que era un hombre que hacía descender fuego, hubo momentos en su vida que él deseó morirse. ¿Cuántos están aquí? ¿Deseó qué? Morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quita la vida, pues soy yo uno mejor que mis padres. Echándose pues en el enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí su cabecera y una torta cocida sobre las aguas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y viendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino terrestre
largo camino te... Elías sintió miedo, sintió deseo de morirse. Hay momentos en nuestra vida que vamos a sentir querer morirnos. Hay momentos en nuestra vida que vamos a tomar una decisión de querer abandonar todo. ¿Cuántos están aquí? Pero dice la Biblia que un ángel vino y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te queda. ¿Por qué es importante estar conectado con Dios? Porque nosotros no conocemos lo que va a pasar. No sabemos cuál es el futuro de nosotros. Y hay momentos en nuestra vida que estamos tan turbados, tan golpeados, que necesitamos que Dios nos dé una palabra que nos levante y nos diga: todavía no he terminado contigo. ¿Dónde están aquí? No se me vayan. Y entonces Elías, después de esa palabra que el ángel le dio, Elías entendió que todavía no había llegado su tiempo. Hay veces el enemigo va a tirar enfermedad a nuestra vida para decir que nosotros hasta aquí llegamos. Pero todavía, dice que el ángel le dijo a Elías: todavía largo camino te queda. Entonces es necesario entender de que todavía Dios, dile que está al lado, Dios no ha terminado contigo. Hay cosas en nuestra vida que parecen que ya se acabó, que parece que hasta aquí hemos llegado. Hay cosas que parecen que ya debían de estar muertas, pero hay una palabra que viene del cielo cuando tú estás conectado con Dios. Entonces Dios no llama al hombre a ser rico, no. Dios llama al hombre a estar conectado con el hombre. ¿Dónde están aquí? Hija, el piano se fue. Dios llama al hombre hasta qué? A estar conectado con quién. Hemos venido al camino del Señor por intenciones incorrectas. Dios te llama a estar conectado con Él. Dios te llama a estar conectado. ¿Por qué conectado con Él? Porque Él sabe que hay cosas en nuestra vida que van a acontecer, que nos van a traer desánimo, que nos van a traer debilidad, que nos van a traer cansancio. Pero cuando tú estás conectado con Dios, tú entiendes de que todavía Dios tiene una esperanza, todavía Dios tiene una palabra, todavía Dios tiene un milagro en tu vida. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya. Hija, el piano, se me fue el piano. Espíritu, súbelo un poquito, está bajito. ¿Y quién vive? ¿Y qué le pasa a Elías después de eso? El versículo 8 dice: se levanta pues conmigo y vio, y se fortalece. ¿Se fortalece qué? ¿Por qué Elías se fortalece? Porque hay una palabra. El piano, tócame la puerta. ¿Por qué se fortalece? ¿Por qué se fortalece Elías? Hay una palabra del cielo. ¿Y quién le da la palabra? Un ángel que viene del cielo. De repente a ti no te va a visitar un ángel, pero Dios te va a dar un sueño que todavía no ha terminado contigo. ¿Cuántos están aquí? Dios te va a visitar en medio del sueño, porque Él dice: todavía hay enfermedades en nuestra vida que vienen para darnos una noticia que hasta ahí vamos a llegar. Yo sé que no le estoy hablando a todos, pero sé que le estoy hablando a 1, 2, 3. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida pensando que hasta ahí vamos a llegar, que nos vamos a morir. Pero el ángel viene delante de Elías y le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te queda. Cuando tú estás conectado con el cielo, tú entiendes cuándo es tu final. Tú entiendes si todavía te queda más tiempo. Es necesario que el hombre y la mujer de Dios se conecte con el cielo. Tenemos que dejar de estar conectados con Netflix, con las películas, con las novelas. Tenemos que conectarnos con Dios, porque el dueño de la vida se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están aquí? Por eso digo, la iglesia está desconectada. La iglesia está conectada con todos los entretenimientos, no es malo. Pero
pero tenemos que conectar con Dios, tenemos que conectarnos con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, los momentos duros no te hacen daño, porque tú sabes quién es el que te lleva la mano. Pero cuando tú no sabes quién te lleva la mano, cualquier cosa te hace daño, cualquier cosa te afecta, cualquier cosa te daña, cualquier cosa te hace tomar decisiones que no son correctas y te va a traer consecuencias a tu vida. Y después dice, Señor, ¿por qué? No, ¿por qué? Tú tomaste la decisión que te vino esa consecuencia. Es necesario entender que tenemos que estar conectados con Dios. Vamos para el libro de Génesis capítulo 37. Y quiero hablarles sobre la importancia de estar conectado con Dios. ¿Me encontraron? Génesis capítulo 37. Del 1 en adelante. ¿Me encontraron? Dice la Biblia, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el lobo estaban conocidos de Bilán y conocidos de Zilpán, muere de su padre. E informaba a José a su padre que la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo su hermano que su padre le amaba más, que todos sus hermanos lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les digo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojo en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Él le respondieron su hermano, reinarás tú sobre nosotros. Ellos entendieron el sueño inmediatamente. Y soñarás sobre nosotros, y la aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y contó a su padre, a su hermano, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tu hermano, y postrado en tierra ante ti? Voy a dejarlo ahí. Dios le da un sueño a José y le dice, los manojos, lo que saben que el campo, el manojo es algo, es como son semillas que crecen y se ponen en el campo con las manos. Y dice la Biblia que le da un sueño a José, que él se levantaba el manojo por encima de los demás. ¿Por qué Dios le da el sueño en ese idioma? Porque ellos trabajaban en el campo. Dios te va a dar un sueño según el idioma que tú entiendas. ¿Cuántos están aquí? Dios te va a dar un sueño según el idioma que tú entiendas. ¿Cuántos han tenido sueños de parte de Dios? Dios te va a dar sueños según el idioma que tú entiendas. Después le dice que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Ante quién? Ante José. O sea que Dios le da un sueño a José y le dice, yo te voy a poner por rey, por gobernador del pueblo de Egipto. Dios no se lo dice en esas palabras, pero José entiende lo que Dios está tratando de decirle. Hay sueños que entendemos de parte de Dios, pero hay otros que no entendemos. Pero cada vez que Dios nos da un sueño, tenemos que decirle, Señor, danos la aclaración de lo que tú nos quieres decir. ¿Por qué Dios nos da sueños? Porque Dios habla al hombre, Dios quiere hablar con el hombre. Uno de los principios, cuando Dios crea en el hombre, en el libro de Génesis, Dios se paseaba en el huerto y le decía al hombre, ponle nombre.
cara a cara, face to face. Dios, el objetivo de Dios con el hombre es conversar, es manifestar su gloria, manifestar su poder y declararle su propósito y su pensamiento al hombre o a la mujer de Dios. ¿Cuántos están aquí? No se me vaya. Entonces puedo entender y comprender que Dios le da un sueño a José, pero no le dice ni le determina cuáles son las cosas que él va a acontecer para el sueño que él tiene, para el propósito o la misión que Dios le entrega a José aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender algo. Vamos a pasar por cosas fuertes, pero no determina de que Dios se ha alejado de nosotros. Y dice la Biblia que José tiene el sueño, se lo cuenta a sus hermanos. ¿Y qué hacen los hermanos? Los hermanos automáticamente les tienen envidia. ¿Cuántos están aquí? Porque los hermanos no entienden que el sueño no es de José. El sueño viene de parte de Dios. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que tu llamado no depende de tu esposo, que tu llamado no depende de tus hermanos, que tu llamado no depende de tu vecino. Tu llamado viene del cielo. ¿Cuántos están aquí? Es Dios que quiere glorificarte en tu vida, es Dios que quiere manifestarte en tu vida, es Dios que quiere enseñarte el propósito y la revelación de lo que Él va a hacer contigo. ¿Cuántos están aquí? Dile que está al lado, es necesario estar conectado con el cielo. ¿Por qué Dios le revela el sueño a José y no a sus hermanos? Porque los hermanos tenían una mala fama. Lo que quiere decir la Biblia, que ellos no estaban conectados con el cielo. Jamás tú vas a entender lo que Dios tiene para ti si tú no te conectas con Dios. Jamás tú vas a comprender lo que Dios va a hacer contigo. Por eso que tú no estás conectado con Dios. Y la iglesia de hoy en general está desconectada del cielo. Pregúnteme por qué. Porque buscan profecía, buscan profetas, buscan una palabra profética y no buscan al dueño de la profecía. ¿Cuándo están aquí? Cuando tú entiendes que Dios te dio algo, de que Dios te reveló algo, no importa qué viento, qué marea se levante, tú te vas a mantener. ¿Por qué? Porque tú entiendes de que Dios fue el que te lo dio. Cuando tú lo comprendes. Pero si tú no te conectas con Dios, yo sé que esta palabra no levanta ánimo, pero esta palabra te lleva a Dios. Cuando tú te conectas con Dios, entonces Dios te revela los planes y los propósitos. ¿Cuántos están aquí? Hay veces, dice la Biblia, los llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Hay veces que Dios va a poner las cosas duras para hablar, para poder hablar de nuestra vida. Echamos la culpa al brujo, al santero, pero ellos no tienen la culpa. Es Dios que está permitiendo porque quiere hablar a tu vida. Es Dios que está permitiendo porque quiere hablar a tu corazón. Es Dios que está diciendo, yo quiero hablar a tu vida. Yo quiero enseñarte mis planes. Yo quiero enseñarte mis propósitos. ¿Dónde están aquí? Y dice la Biblia que este niño de 17 años tuvo un sueño. ¿Cuántos años tenía? 17. Tuvo un sueño. Era un niño. Y este niño, Dios le da un sueño, pero no le dice lo que él iba a acontecer. Y en medio de ese sueño, los hermanos, lo primero que hacen, lo entregan y lo venden. Primero lo querían matar, pero cuando hay una palabra del cielo, la muerte no te puede llevar, porque tú tienes que cumplir el propósito de Dios. Tú dirás, pero hay gente que se ha apartado y se ha muerto. Claro, porque se desconectaron del propósito. Cuando tú te desconectas del dueño del propósito, el plan no se puede ejecutar. Cuando tú te desconectas del dueño del propósito, lo que se iba a hacer contigo ya no se puede hacer. ¿Cuánto están aquí? No sé si me están entendiendo. Entonces, lo primero que querían hacer con él era matarlo, los hermanos. Vamos a matarlo. Pero había una palabra del cielo. José no se había desconectado del cielo. Lo tiran en un hueco, lo tratan de matar, lo tiran en un hueco. Y viene el hermano Rubén y le dice, vamos a venderlo para que se lo lleven para allá. Pero lo que ellos estaban haciendo es que ellos le estaban acercando al plan de Dios. No sé si me están entendiendo. Cuando tú estás conectado con el cielo, cada cosa que te pasa es porque Dios te está acercando a su propósito. No mira lo que te pasa, mira lo que Dios está haciendo.
No mires lo que está aconteciendo, mira lo que Dios está haciendo. Te va acercando más al plan de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y José quedó ¿dónde? Quedó en Egipto. José era de otra tierra y quedó en Egipto por medio de que su hermano lo vendieron. Yo creo que su padre, profundizando en esto, nunca se lo iba a mandar para Egipto, porque dice que el padre lo amaba, el padre lo consentía. Cuando tenemos un niño que lo consentimos, no lo vamos a soltar por nada ni por nadie. Entonces Dios tenía que buscar los medios y la manera de hacer las cosas para llevarlo al lugar donde él iba a cumplir su propósito. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Dios buscó los medios y puso envidia en el corazón de los hermanos para que lo vendieran, para que él llegara al lugar donde Dios lo había predestinado. Pero a mí lo que me impacta de José, que mientras está en el lugar, él es esclavo. Había una palabra del cielo, una palabra de Dios a su vida, pero él es esclavo. ¿Cuánto están aquí? El Dios que creó el cielo y la tierra le dio una palabra a José, pero en el momento que él está viviendo, él es un esclavo. O sea que se ve algo que es contrario. Wow, Dios me dio una palabra y yo soy un esclavo ahora mismo. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, pero José nunca se desconectó del cielo. Porque la Biblia dice, entre más José pasaba por el proceso, dice, entonces más Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José nunca se desconectó. Lo que José estaba pasando no determinó su intimidad con Dios. Y eso es lo que quiero que entiendan. Lo que tú estás pasando no determina tu conexión con Dios. No determina tu intimidad con Dios. Va para la casa de Potifar. Potifar lo compra y la mujer se le mete al diablo. Y Potifar va y lo mete a la cárcel nuevamente, lo acusa que quería acostarse con ella, lo meten a la cárcel nuevamente. Hay una palabra del cielo. ¿Cuántos están aquí? Dios le dio no fue un profeta, fue Dios que le dio una palabra a José. Y ahora José está en la cárcel. Y no por rebeldía ni porque hizo algo que lo llevara ahí, injustamente. Pero Dios tenía que llevar a José a la cárcel. Pregúntame por qué. Nadie entiende. Porque José tenía que conocer la esclavitud para gobernar al esclavo. Dios mío. ¿Cuántos están aquí? O sea que tú no puedes hablarle a alguien de algo que tú no has vivido. Tenemos que entender eso. Entonces, Dios lo lleva a la cárcel porque es Dios. Porque José se mantiene conectado. Pero José nunca se quejó, nunca lloró, se mantuvo conectado con el Señor. Por eso yo siempre le digo, tú decides hasta dónde llega tu proceso. Si tu proceso dura 1000 años, tú lo decides porque te desconectas de Dios. Mientras tú estés conectado con el cielo, Dios te va a ir llevando y esta etapa ya la pasó, no para la otra etapa. Pero si tú te desconectas, te quedan 1000 años en esa etapa. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que Dios lo lleva a la cárcel injustamente, pero ahí él empieza a trabajar y cae en gracia en el jefe de la cárcel. Entonces Dios tenía que llevarlo a cada lugar y cada etapa de la vida de José. Era una enseñanza para José, porque cuando a él le tocaba dirigir, él entendiera a cada tipo de persona, a cada objetivo. ¿Cuántos están aquí? Entonces cada etapa que tú vives en tu vida no es por arte de magia, no es porque Dios sea malo, no, porque Dios tiene que enseñarte a comprender cada temporada para que tú puedas enseñar a otro cada temporada. Espíritu Santo. Dile que es necesario estar conectado con el cielo. Y dice la Biblia que ahí adentro el panadero y el copero tienen un sueño y él le da un sueño a cada uno, le da la interpretación y le dice qué va a pasar con cada uno durante 3 días. Y a cada uno le pasa algo y él le dice, cuando lleguen allá, al que no mataron, acuérdense de mí. Dile que está al lado, acuérdense de mí. Pero el que regresa al reinado,
que no lo matan, que no lo decapitan, se olvidó de José. Dile a que está al lado, se van a olvidar de ti. ¿Se olvidó de quién? Se olvidó de José. O sea que vamos a tener traiciones en nuestra vida. Es necesario. A nadie le gusta la traición, pero es necesario. Porque no podemos hablar de traición si no hemos vivido una traición. Dile a que está al lado, es necesario. Se olvida de José. Me imagino que José, en su infinita humanidad, dijo entre sí: wow, yo le dije este sueño y ni siquiera se acordó de mí. Pero es necesario. Dile que está al lado, es necesario. Y dice la Biblia que después el mismo Dios provoca un sueño. ¿Quién provoca el sueño en el rey? El mismo Dios. ¿Qué te quiero decir? Que no hay hombre ni humano creado en la tierra que te va a sacar de los procesos de Dios. Si no va a ser el mismo Dios. Porque Él no quiere que tú le des la gloria a nadie. Él no quiere que tú compartas su gloria con nadie. ¿Cuántos están aquí? Dile que está donde es necesario. Y Dios provoca un sueño en el rey a tal punto. Ahí se acordó y le dice: hay un hombre allá en la cárcel que me interpretó mis sueños, que se llama José. Pero ya habían pasado años. Y no había nadie en la tierra, dile que está la, no había nadie en la tierra que interpretara el sueño del rey. ¿Por qué? Porque cuando algo es para ti, es para ti. Es para ti. No hay nada ni nadie que pueda impedir lo que Dios va a hacer contigo. Yo veo gente poniendo a su esposo, a su vecino. No, pero cuando Dios te dio una palabra, cuando Dios dijo que iba a hacer algo contigo, no hay mano humana que pueda impedir lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos están aquí? Y como entendemos la historia, José sale de la cárcel. ¿A qué edad sale José? ¿Cuántos saben la historia? Nadie no lee Biblia. Entra a los 17. ¿A qué edad sale? 37. No. Sale a los, aquí lo dice, y José lo sacan de la cárcel. Lo peinó, lo motiló, le puso vestidura, le puso anillo y lo sacan de la cárcel. Y de ahí, en ese momento, empieza el sueño de José a tener cumplimiento. ¿Cuántos están aquí? No en el tiempo que José quería. El sueño ya estaba, la visión ya estaba, pero no es en el tiempo que José quería, sino era en el tiempo de Dios. Dile que estaba en el tiempo de Dios. José no sabía cuándo era el tiempo de Dios, porque no sabemos cuándo es el tiempo de Dios. Dice que Él hace como Él quiera, a la manera que Él quiera. Pero tenemos que estar conectados mientras sucede esa temporada, mientras sucede ese tiempo. ¿Cuántos están aquí? Porque la palabra que Dios nos dio va a tener. Dile que está al lado, conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Es necesario entender fueron 30 años. Aquí lo dice, 46, Génesis capítulo 41, 46. Era la de 30 años.
cuando fue presentado delante del faraón, del rey de Egipto. Él entró a los 17. El proceso inició a los 17 y salió a qué edad? 30 años. Pero José no estaba descarriado, José no estaba en desobediencia, José estaba conectado con el cielo. Es importante, lo más importante del caminar de Dios, él está conectado con Dios. Porque la conexión con Dios nos va a dirigir los pasos que vamos a tener que tomar para que Dios nos lleve a la mano. ¿Cuántos están aquí? Pónganse sobre sus pies. ¿Qué no rechaza Dios? ¿Un corazón qué? Triste y humillado en su presencia. Si has perdido la conexión con Dios, humíllate delante de Él. Hay cosas que no acontecen porque Dios está llamando a quebrantarnos en su presencia. Hay cosas que no suceden porque Dios nos está tocando en la puerta para que nos quebrantemos en su presencia. A veces tenemos el corazón duro, arrogante, altivo, pero es Dios que nos está llamando para que nos humillemos en su presencia. Hay cosas que no van a cambiar hasta que no nos quebrantemos delante de Dios. Podemos correr, podemos brincar, podemos saltar, pero al final tenemos que quebrantarnos en su presencia para que Él nos lleve a la mano. Con esto no le digo que va a ser diferente, pero tu vida va a ser otra. Tu destino va a ser otro. Y es por eso que Dios me daba esta palabra, la importancia de estar conectado con Dios. Cuando tú te quebrantas y te humillas en su presencia, entonces Él empieza a direccionar. Hemos perdido la dirección de Dios porque no nos quebrantamos en su presencia. Y Él empieza a llevarte a los lugares correctos, a las direcciones correctas, a los pasos que debemos determinar correctos. Y cada uno que estamos aquí, hasta yo, estamos en la mano de Dios. Y necesitamos que Él nos direccione, que Él nos lleve a la mano para empezar ese caminar, para empezar ese propósito que Él un día puso en nuestro corazón. Y José entiende Él, porque José nunca renega a Dios. José podía decir: yo estoy injusto, te voy a soltar. Dios no, Él se mantiene conectado, porque Él entiende de que si Dios dio la palabra, Él la va a cumplir. Y si Dios tiene algo conmigo, Él lo va a hacer. Porque Dios invierte en nosotros. La palabra invertir significa tiempo, espacio. Porque este tiempo que estamos aquí en la iglesia, Dios está invirtiendo en nosotros. Dios está sacando una palabra para nosotros que toque nuestros corazones. Este tiempo es un tiempo invertido del cielo a nuestra vida. Entonces, si Dios invierte el tiempo, no es por el gusto, es porque Él quiere llevarnos al lugar correcto, al propósito correcto y a la voluntad.